Ya, bueno. Hola a todos, espero que estén súper a lo que están llegando, a lo que están viendo por por YouTube. Pero que yo creo que son hartos por el partido. Pero bueno, ya, cualquier duda ustedes saben que me la pueden hacer al mail, al WhatsApp, ya, para que no se queden con ninguna. Preferible hacer todas las dudas ahora que después, ¿sí? Y cualquier cosa, acuérdense que siempre están los talleres, así que si tienen dudas, quieren ejercitar materia o cosas así, pidan talleres, son muy buenos y son más personalizados, así que aprovechen, ¿ya? Bueno, si no hay dudas por ahora, vamos a seguir con la materia. La clase pasada vimos cómo balancear una ecuación, ¿verdad? Vimos el concepto de mol, de número de Avogadro, de masa molar, ¿sí? Vimos equilibrar ecuaciones. Y aquí podemos ver cómo ir rellenando cada de estos a volumen molar también, ¿sí? Estos ejercicios, se lo había dicho a sus compañeros, eh, los voy a subir mañana a la página, ¿ya? Los resultados. Espero que igual lo hagan para que sepan bien esta materia y si quedan dudas me preguntan al tiro, ¿sí? Ya. Vamos a ver este concepto que nos quedó pendiente en la clase pasada, que es reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Qué creen ustedes? Bueno, aquí sale, pero ¿por qué tiene este nombre? Es muy lógico. Reactivo limitante, que te limita, ¿verdad? Y reactivo en el exceso es algo que te sobra. Entonces nos dice, el reactivo limitante es aquel que reacciona por completo a la reacción, ¿verdad? Es tu límite, entonces no te va a sobrar nada, lo vas a usar todo, ¿sí? El reactivo en exceso, en cambio, es el reactivo, es aquel que no reacciona completamente y por ende, va a sobrar una cierta cantidad, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan cuando nosotros teníamos aquí, en una reacción química, teníamos A más B, no sé, daba C? Esto es una reacción química, yo la estoy inventando. Si A es mi reactivo limitante, A se va a consumir por completo. B sería mi reactivo en exceso, ¿sí? Sí, está en exceso. Entonces aquí lo que va a pasar es que va a haber ciertas partículas de B que no se alcanzaron a consumir porque se acabó todo A y me van a sobrar, ¿ya? Un ejemplo más concreto vamos a hacer el ejemplo del queque. El ejemplo del queque que nos decía, tenemos todos estos ingredientes, ¿verdad? Y si yo quiero hacer un queque, entonces necesito un yogur, 2 tazas de azúcar, 3 tazas de harina, etcétera, etcétera, ¿ya? Para hacer un queque. Pero ¿qué pasa si ahora yo, en vez de 3 huevos, tengo 4 huevos? ¿Qué me va a pasar ahí? ¿Qué me dice en el chat? ¿No? ¿Nada? ¿No se les ocurre? Bueno, si yo tengo 4 huevos, mi receta era con 3 huevos, pero yo tengo, en vez de 3, tengo 4, va a quedar malo. Exacto, no va a quedar un queque, ¿verdad? Este queque no va a ser funcionado si yo le pongo los 4 queques, los 4 huevos, perdón. Entonces, para que me quede bueno el queque, tengo que usar solamente, usar de estos 4 huevos, vamos a usar 3, entonces un huevo me va a sobrar, ¿sí? Entonces, la verdad, con todos estos ingredientes yo voy a crear un queque y me va a sobrar un huevo, ¿sí? ¿Y por qué yo no lo puedo meter a este huevo en reacción? Yo no la puedo meter como así a tonta y a loca porque no me va a crear la misma cosa por la ley de proporciones definidas, ¿sí? ¿Claro con el reactivo en exceso? Una cosa se que claro, podemos hacer otras cosas, ¿ya? Ese, entonces el huevo sería mi reactivo en exceso y todos los otros serían mis reactivos limitantes, ¿sí? ¿Duda? Si yo lo tengo 3 huevos exactos, yo no tengo reactivo en exceso y están en proporción, o sea, están todos perfectos, ¿ya?
¿Dudas con reactivo en exceso y reactivo limitante? Vamos a hacer un ejercicio más abajo que se puede entender mejor, ¿ya? Ya no va a ser como que van a ser más reacciones químicas, ¿sí? ¿Verdad? Ya. Parece que no hay dudas. Entonces siga, ya. Esto está escrito, es largo, pero no es difícil. Ya tenemos que, vamos a ver fórmula empírica y fórmula molecular. Ya. La fórmula empírica, ¿se acuerdan que yo puedo representar mis compuestos con los átomos que yo tengo? Por ejemplo, el agua es H2O, ¿sí? El metano es CH4. La glucosa es C6H12O6, ¿sí? Así que yo puedo representar eso en mi fórmula molecular. Ya, pero yo puedo representarlo esto en dos formas, molecular o empírica. La fórmula empírica, vamos aquí primero, es la fórmula de un compuesto que representa la proporción mínima de átomos. Ojo, mínima de átomos que hay en una molécula de dicho compuesto. En otras palabras, vamos a decir que es la fórmula más simple de representar un compuesto, pero se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Tienen que estar todos los elementos que constituyen el compuesto, deben estar ahí, y la proporción mínima de combinación. ¿Qué quiere decir esto? Tomemos la glucosa. La glucosa, igual hay un ejemplo. C6H12O6. Mi forma mínima de representarla es, estos son todos múltiplos de 6, ¿verdad? Entonces, mi mínimo como un múltiplo es 6, entonces va a ser, mi fórmula empírica, Fe, va a ser CH2O. ¿Sí? Esa va a ser mi fórmula empírica. ¿Por qué? Porque es la fórmula más, como más chiquitita que puedo representar ese compuesto. ¿Sí? Están todos los elementos, sí, porque está el carbono, check, está el hidrógeno, check, y está el oxígeno, check. No me como ninguno, ¿ya? Y también está la proporción mínima, claro, porque aquí, si nos vemos, el carbono, está el carbono, el oxígeno están en la misma proporción, aquí es 1, 1, acá está 6, 6, y el hidrógeno es el doble de esos. Y aquí también está el doble, ¿ya? Entonces, funciona la proporción mínima. ¿Ya? Esa es la fórmula empírica. ¿Ya? Después más abajo le voy a poner otro ejemplo para si no nos queda claro. Y luego tenemos la fórmula molecular. La fórmula molecular representa el número real de átomos, ¿ya? De cada elemento en el compuesto. Es como múltiplo entero de la fórmula empírica. ¿Quiere decir eso? Que yo puedo multiplicar por un número la fórmula empírica, me va a dar el compuesto real. En este caso, la glucosa lo puedo multiplicar por 6 y me va a dar C6H12O6, ¿ya? Es un número real. Y corresponde a la fórmula más exacta de un compuesto, ¿sí? ¿Claro? Uy, no sé, yo no tengo habilitada la sala de espera, así que debe ser su internet, ¿ya? Le dice. Ya, perfecto, Natalia, muchas gracias. Vamos aquí, un ejemplo. Fórmula empírica, tengo HO, ¿ya? ¿Qué puedo tener aquí? Puedo tener agua oxigenada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es múltiplo, puedo multiplicarlo por 2 y me va a quedar agua oxigenada. ¿Bien? La fórmula molecular, si yo tengo como fórmula empírica, espérenme, como fórmula empírica tengo CH2O, yo puedo tener hartas cosas y va a depender, por eso me dicen, importa cuál es la cantidad de masa que tengo, ¿ya? Si yo esta la multiplico por 2, me va a dar esto, C2H4O2. ¿Qué quiere decir? Ácido acético. En cambio, si yo esta misma fórmula empírica la multiplico por 6, me va a dar lo que habíamos hecho antes, la glucosa, ¿sí? Entonces, eso. Es muy importante. Aquí tengo un ejemplo. Dos compuestos distintos
tiene la misma fórmula empírica, pero al multiplicarlo por el número que me piden, me dan moléculas diferentes, ¿sí? Y este no puede ser agua, porque el agua, si se fijan, H2O, no puede ser agua, ¿por qué? Porque exacto cumple con el primer requisito de que tienen tienen los átomos completos del agua, pero que no cumple la proporción. La proporción aquí siempre, el agua es el doble, el hidrógeno es el doble del oxígeno, y aquí está en proporción 1:1, ¿sí? ¿Claro? Ya, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Aquí me dice, una sal binaria del tipo XN y M tiene una masa molar igual a 78 gramos partido por mol. Masa molar, 78 gramos partido por mol. ¿Sí? Respecto a su composición en masa, se sabe que el 59% es para X, 41% para Y. Si la masa atómica de X es, aquí otro, 23 gramos mol, y la de Y es 32 gramos mol, entonces, ¿cuál será la fórmula molecular del compuesto? Ok, hay harta información, entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, ya, tenemos X, N y M, ¿verdad? Ya. ¿Cómo podemos obtener la masa molar total de todo este compuesto? ¿Cómo lo calculamos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo calculábamos la masa molar de un compuesto entero? ¿Completo? Por ejemplo, la del agua, H2O, sabíamos que era 18 gramos partido en mol. ¿Por qué era 18? ¿Cómo calculábamos eso? ¿Alguien se acuerda? Lo que hacíamos era multiplicar. Vamos a partir con el primer elemento, multiplicamos este numerito acá, perfecto, depende de la masa del elemento, ¿verdad? El peso molecular. Entonces, N, ¿cuántas veces está ese compuesto en la molécula? N por la masa atómica o peso molecular del compuesto. En este caso es X, ¿sí? Y le vamos a sumar después la de este compuesto. Entonces aquí está M por el peso molecular de I, ¿sí? ¿Claro? Ya, y aquí nos dan información. Nos dicen que esto es 23 gramos partido en mol y esto es 32. ¿Ya? Y que en total la suma de todo esto es 78 gramos partido en mol. ¿Sí? Entonces nos piden calcular N y M. Entonces, ¿qué hacemos? También nos dice, nos quedaría lo voy a dejar aquí. N por 23 va a ser más M por 32 es igual a 78 gramos partido en mol. ¿Sí? Pero aquí también nos dice el 59% de la masa va para X. ¿Qué quiere decir? Todo esto es la masa que trae X, ¿sí? Porque vamos a depender cuántos átomos tiene X, cuánta masa va a aportar X. Entonces, todo esto es el 59% del total, ¿ya? Y es para X. Es para X. Y este es para Y, va a ser el 41% del total. Entonces vamos a tener, el total es 78. Entonces, N por 23 va a ser igual a 78 por 0,59. ¿Ya? Que es el porcentaje finalmente. ¿Ya? ¿Verdad que el porcentaje es 59 partido 100? Es 0,59. ¿Sí? Si calculamos esto, nada que N por 23 va a ser igual a
Vamos a la calculadora, si alguien me ayuda también. Por 0,59 es 46,02. ¿Ya? Vamos a aproximarlo a 46. ¿Sí? 46. Entonces, ¿cuánto va a valer n? N, vamos a achicarlo un poquito acá. N va a ser igual a 46 partido en 23, que eso es. ¿Cuánto es eso? Eso es 2. Perfecto, Alex. ¿Ya? Entonces, sabemos que este numerito chico es 2. Entonces, podemos, este lo sacamos y este también lo sacamos. ¿Ya? Luego para I. Lo mismo, el mismo procedimiento que acá. Va a ser M por 32 va a ser igual al 78, el 41% de 78, 0,41, ¿sí? M por 32. ¿Cuánto es 78 por 0,41? Es 31,98. Vamos a aproximarlo. ¿Cuánto eso es? Aproximadamente 32, ¿sí? Entonces, M, ¿cuánto va a ser? 32 partido en 32 va a ser 1. Entonces, ¿cuántas veces está I en la molécula? Una vez. ¿Ya? Entonces va a ser X, 2 y 1. Esa es mi fórmula molecular. ¿Ya? Entonces vemos en la B. ¿Sí? ¿Claro? ¿Dudas? ¿Dudas? Está medio enredado. Sí, pero lo que hay que hacer, bueno, practicar y entender el ejercicio. Aquí toda la información te la entregan en el enunciado. ¿Ya? Hay que entenderlo nomás, qué es lo que te están diciendo. Lo que otros pueden hacer, en vez de ponerte X e Y, te pueden decir, es H, M o N, una cuestión así. Ya te dan el elemento, entonces la tabla periódica, y pueden omitirte este dato. Y ese dato la puedes sacar de la tabla periódica. ¿Ya? PM es el peso molecular o masa atómica. Es gramos partido en mol, lo que está en la tabla periódica. ¿Sí? Ya. No hay dudas entonces. No hay que hacer ejercicio nomás, ¿ya? Yo les voy a hacer más ejercicios después. Vamos a tener una clase solo de ejercicio cuando terminemos este equipamiento. ¿Ya? Ya, voy a copiarlo. Ahora esto, bueno, aquí se me corrió al final, pero dice que este es 5 y aquí es 4. ¿Ya? Ya. Esto es reactivo limitante, reactivo en exceso, así que, ojo, dice, considera la siguiente reacción, A más B va a ser C. Si 20 gramos de A reaccionan con 20 gramos de B, se forma un producto C, quedando 4 gramos de B como exceso. Entonces, ¿cuál es el reactivo en exceso? ¿Me dicen por el chat? ¿Reactivo en exceso? B, dice Valentina. El resto tiare también. Ya, perfecto. B está en exceso. ¿Y cuál va a ser mi reactivo limitante entonces? ¿Cuál va a ser mi reactivo limitante? El que me limita la cantidad. Ah, perfecto. Bien claro. Los reactivos. Si este está en exceso, todos los otros va a estar en limitante. Aquí solamente hay uno. Ese es el limitante. Pero si hubiera otro, por ejemplo, más D, que también sería limitante, también va a estar. ¿Ya? En cambio, si nos sobrara, por ejemplo, D más, nos sobraran estos dos, solamente va a estar A en límite. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Entonces, este está en exceso y este es el limitante. ¿Sí? Vamos a ver, entonces dice, de esta reacción es A más B
da C, dice 20 gramos de A van a dar 20 gramos de B y te van a sobrar aquí B, 4 gramos. ¿Por qué le sumo una B? Porque te va a estar sobrando, ¿ya? Porque como está en exceso, dentro de los productos te va a quedar 4 gramos. Es lo que pasa con el huevo, lo que yo le hacía. Vamos a formar un queque, pero te va a sobrar un huevo, ¿ya? ¿Claro? Aquí podemos saber cuánto da C, porque si vemos como vemos la conservación de la masa, si aquí hay 40, esto también tiene que ser 40, entonces se va a hacer 36 gramos, ¿ya? Ya, pero no nos están pidiendo eso, nos están pidiendo la combinación de masas para que A y B reaccionen completamente sin dejar exceso, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Ya. Si me sobra B, 4 gramos, ¿cuántos gramos de este yo le tengo que quitar para que quede bien? Como que queden en proporción y no me sobre esos 4 gramos. No sé si me entiende. 4. Bien, 4, ¿sí? Si me están sobrando 4, es porque tengo 4 que me están sobrando, entonces si le saco esos 4, voy a estar perfecto, ¿ya? Lo mismo, vuelvo al ejemplo de los huevos. Si yo tengo 4 huevos y yo solamente necesito 3, si yo le saco un huevo, quedo bien, ¿ya? Entonces, ¿cuántos gramos de verdad voy a tener que estar usando? Esto lo voy a correr para arriba. Entonces, si yo voy a usar 20 gramos de A, ¿cuántos gramos de B voy a tener que usar? Para que no me sobren. Va a ser 20 gramos menos 4 gramos, que eso es 16, ¿ya? Entonces, si yo mezclo 20 gramos de A y 16 gramos de B, van a quedar 36 gramos de C y este se me va a ir, ¿sí? ¿Claro? Entonces, la relación entre A y B va a ser 20 gramos de A y 16 gramos de B. Aquí no hay ninguno que es 20 y 16, pero simplificamos, ¿verdad? ¿Por cuánto podemos simplificar? Esto ya es matemática pura. Dividimos en 4. Bien, Alex. Te quedan 5 gramos y 4 gramos. Entonces es la E. ¿Ya? Entonces, esa va a ser mi cantidad mínima para la mínima proporción para formar como el producto C sin que me sobre nada, ¿sí? Igualmente podemos descartar algunos antes, podemos decir, ya, este lo vamos a descartar y este lo vamos a descartar, ¿por qué? Porque siguen siendo la misma proporción, este sigue siendo 15 a 15, y yo ya sé que iguales proporciones me van a estar sobrando B, necesito menos de B para que no me sobre, entonces, luego también podemos descartar esta, ¿por qué? Porque aquí me están diciendo más gramos de B, menos de A. Pero aquí, si yo tengo iguales, a mí me sobran B. O sea, yo tengo que tener menos de B y más de A. ¿Sí? Entonces entraríamos entre esas dos. Y hacemos esto y me queda la E. ¿Ya? ¿Dudas? 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 Profe, ¿lo puede volver a repetir, por favor? ¿Qué parte? Lo último. Ah, ya. Luego de descartar, yo puedo
No, no, cuando le resta el 4. Ah, ya. Aquí te está sobrando 4 gramos de B. Si tú no usas para hacer C los 4 gramos, es porque finalmente lo que te sobra es lo que si tú le restas como a tus productos iniciales, si tú le restas eso, es lo que la cantidad mínima que necesitas. Vuelvo al ejemplo de los huevos. Si yo tengo aquí, voy a subir, perdón lo que aquí. Si yo tengo, estos son mis reactivos, es mi producto. Si yo ahora, en vez de 3 huevos, tengo 4 huevos, ¿qué puedo hacer? Yo puedo formar un queque, pero con todos estos productos. Me va a estar sobrando ese huevo, ¿sí? Entonces, si yo le saco ese huevo, yo voy a estar bien en proporción, que es lo que me estaban pidiendo en el ejercicio, ¿ya? Entonces, finalmente, como escrito en una fórmula química, sería en exceso, tendría 4 huevos, me sobraría y me daría más todo lo otro, ¿ya? Me quedaría un queque más un huevo. Pero si yo le resto este huevo acá, me va a quedar todo lo otro, que es todo esto, ¿verdad? Más 3 huevos, ¿por qué 3? Porque le voy a restar ese que me está sobrando, no lo voy a usar, lo voy a sacar de mis productos, me va a quedar un queque, ¿sí? Entonces así no tengo nada que me está sobrando, ¿ya? Finalmente, lo que me sobra, se lo voy a restar a esto. ¿Claro? Vamos entonces de nuevo a este ejemplo. Entonces, cuando yo tengo reactivo en exceso, yo los gramos, los moles, lo que sea, pero aquí te pueden cambiar en vez de gramos a moles, lo que te esté sobrando, tú eso que está en exceso se lo vas a restar a lo que inicialmente le estás poniendo, porque son los que finalmente no estás ocupando. Entonces, para que te quede bien, vamos a dejarlo, ¿ya? Otra pregunta puede ser, ¿cuánto le puedes sumar a A? Pero ese es otro tipo de problema que vamos a poner más ejercicio en otras clases, ¿ya? Pero pueden ahí ir variando estos tipos de ejercicios, pero siempre van a ser así. En vez de gramos pueden ser mole, en vez de preguntarte por el exceso, pueden preguntarte por el limitante. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Ya. Bueno, esta era la clase 13, que era lo que estábamos viendo las últimas 2 semanas, ¿ya? Ahora vamos a pasar con un tema, la clase 14 yo la dividí en 2 clases, ¿sí? Porque igual es grande, es larga, ¿ya? Vamos a ver estequiometría de soluciones. Ya. Vamos a recordar un poquito antes ¿qué son las mezclas? Nosotros vimos mezclas al inicio del año, principio de año, vimos que eran las mezclas, ¿ya? Las mezclas finalmente es una forma de representar la materia. Todo lo que nosotros estamos viendo son mezclas en general. La bebida es una mezcla, el té es una mezcla, el jugo en polvo es una mezcla, la pizza es una mezcla. Ellos se acuerdan que tenemos distintos tipos de mezcla. Tenemos mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. ¿Cuáles eran las mezclas homogéneas? ¿Se acuerdan de las mezclas homogéneas? ¿Tienen iguales cantidades de solvente y solución? ¿Ya? No. Las mezclas homogéneas son las que, si tú las disuelves o tú las mezclas, tú no vas a identificar cuál producto es cuál. Por ejemplo, si tú mezclas aquí
tienes un vaso de agua y le echas una cucharada de azúcar y la revuelves, tú después te va a quedar el agua con el azúcar, pero tú no vas a saber cuáles son los granitos de agua y los granitos de azúcar porque se van a disolver, ¿ya? Tú no vas a poder ver los otros elementos, ¿sí? En cambio, las mezclas heterogéneas son las mezclas que yo puedo ver como que son. Un ejemplo clásico de este es el agua con el aceite, ¿sí? Vamos a poner así con una amarilla. El agua con el aceite. El agua con el aceite no se mezclan, entonces yo, a pesar de que yo lo revuelva, finalmente después, siempre voy a tener el aceite arriba, el agua abajo, y voy a poder identificar cuál es el agua y cuál es el aceite. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿O no? ¿Dudas? Ya. ¿No hay dudas, parece? ¿Sigo? Ya. Entonces, las homogéneas iguales no se ve nada, homo de igual, y heterogéneas distinto puedo diferenciar, ¿ya? Bueno, yo puedo tener distintos tipos de mezclas. Ya vimos que somos las homogéneas y las heterogéneas, pero podemos clasificarlo de otra forma también. Podemos tener dispersiones, ¿ya? La dispersión se denomina también a la mezcla como dispersión, ¿ya? Pero aparte de la mezcla, yo puedo, dependiendo qué voy a estar mezclando, voy a poder clasificarlas en 3 grandes categorías, ¿sí? Y esto va a depender, estas categorías van a depender del tamaño de las partículas que estoy mezclando, ¿sí? Por ejemplo, si estoy mezclando agua con azúcar, va a depender del tamaño del azúcar y del tamaño del agua, de las moléculas de agua y de las moléculas de azúcar, ¿ya? Entonces va a poder tener tres tipos. Van a estar las suspensiones, los coloides y las soluciones. ¿Sí? Déjenme ver. Vamos a tener la dispersión coloidal, que los coloides, ¿ya? Vamos a partir, perdón, primero con la suspensión. La suspensión son mezclas heterogéneas, ¿sí? Heterogéneas, que van a estar formadas por una partícula, va a ser más grande que 10 nanómetros, que es una medida, ¿ya? Va a ser partículas grandes. Quedémonos con eso, ¿sí? Partículas grandes van a formar suspensión, ¿ya? Luego, podemos tener los coloides. Y los coloides van a ser partículas que están entre de 1 a 100 nanómetros. Son partículas tamaño mediano, ¿ya? Hoy no sé, Tiare. Bueno, ¿sí? Sí, yo tengo abierto el Zoom. Ya. Entonces, coloides van a ser partículas medianas, ¿ya? Ejemplos de coloides es, por ejemplo, la gelatina, la jalea, las leches, mantequillas, todos esos son ejemplos de coloides, ¿ya? Y por último, también es una mezcla, ojo, también es una mezcla heterogénea, ¿sí? Estas dos son mezclas heterogéneas y son partículas grandes o medianas, ¿sí? Y por último tenemos la solución. La solución también es una mezcla y son mezclas homogéneas, son las únicas mezclas homogéneas, y partículas chiquititas, las más chiquititas, van a ser menor que 1 nanómetro, ¿ya? Muy chiquititas, ¿ya? Entonces, ¿qué es una solución? ¿Sí? Les voy a mostrar, ¿qué hora es? Ya, sí, les voy a mostrar un video. Vamos a dejar de compartir.
¿Ya? Y le voy a compartir un video. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí, ya. El tema de hoy, ¿Se escucha? Me dicen si se escucha, por favor. soluciones químicas. ¿Se escucha? Sí, ya. Vamos a ver el video, ¿ya? Una solución química es la mezcla homogénea de dos o más sustancias y está compuesta por un soluto y un solvente. El soluto es la sustancia que se va a disolver y regularmente está en menor cantidad, como por ejemplo la sal. Y el solvente es el que se va a encargar de disolver al soluto, como por ejemplo el agua, que se va a encargar de disolver a la sal. Y regularmente va a estar en mayor cantidad. Y juntos van a formar un nuevo producto, que sería agua salada o una nueva solución. Y algo importante que quiero que aprendas es que existen diferentes tipos de soluciones químicas y se van a dividir de acuerdo al grado de solubilidad del soluto en el solvente, llamado también disoluciones. Sí, parece trabalenguas. Así es que para que te quede más claro, todo depende de la cantidad del soluto que haya en esa solución. Así es que te voy a presentar 4 tipos de soluciones químicas. Número 1, recibamos a las soluciones diluidas, y estas representan un bajo porcentaje de soluto en relación con el solvente, y molecularmente se pueden ver así. Número 2, las soluciones concentradas, y estas tienen un gran porcentaje de soluto en el solvente, y molecularmente se verían así. Número 3, las soluciones saturadas, y son aquellas que no admiten más soluto en el disolvente, y molecularmente se verían así. Y número 4, tenemos a las soluciones sobresaturadas, y estas se refieren a que han pasado el límite del soluto que el solvente puede admitir, y molecularmente se verían así. Algo muy importante que sucede en estas soluciones es que llega un momento donde la afinidad de solvente y soluto ya no pueden superar la falta de espacio, es decir, están muy apretadas. Las moléculas están tan juntas que es necesario obligar al solvente a disolver al soluto. Y para que esto suceda, es importante aumentar la temperatura. Esto sucede en todas las soluciones. Si quieres aumentar la solubilidad, solo tienes que incrementar la temperatura. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Ya. Eso es como para entender un poquito lo que vamos a ver, ¿sí? Espérenme. Ya, vamos a volver a compartir el PowerPoint. Entonces, ¿qué es una solución? ¿Quién me puede decir qué es una solución? Por lo que vimos y lo que vimos en el video. Nadie lo entendieron. Ya, bueno. Una solución o disolución es lo mismo, exactamente lo mismo. Si hablamos de solución o disolución, es lo mismo, ¿ya? Lo mismo. Se define como una mezcla homogénea entre dos o más sustancias, ¿sí? Lo que dijimos, mezcla homogénea. Es decir, no puedo diferenciar qué partículas se están mezclando, ¿ya? Bueno, aparte de una mezcla homogénea, yo puedo decir, la mezcla, la solución, voy a tener una sustancia que se va a disolver y otra que va a ser la que va a disolver. ¿Qué quiere decir esto? Va a ser una, si yo tengo un vaso de agua, vamos a ponerle así un azulito para que... Un vaso de agua, y le echo sal, le voy a echar sal,
así. Puede ser. ¿Qué es lo que va a desaparecer? Lo que ya después no voy a poder ver va a ser esta sal. Se va a disolver, ya no voy a poder diferenciar. Esta, la que se va a disolver, va a ser el soluto, ¿sí? Es el que es el disperso, porque se dispersa, se disuelve, ¿sí? Y siempre el soluto va a ser en menor cantidad, ¿ya? Yo le voy a estar echando sal al agua, no agua a la sal, ¿sí? Y por último, y también tengo la sustancia que disuelve, que es donde se va a disolver la sal, en este caso va a ser el agua, ¿ya? Es la que está en mayor proporción y se puede llamar, y se llama solvente o disolvente o dispersante, ¿ya? En general lo vamos a encontrar como estas dos formas, solvente o disolvente, ¿sí? Lo mismo, solvente, disolvente, exactamente lo mismo, ¿ya? Y está, como le había dicho, en mayor cantidad, ¿ya? ¿Dudas con solución, soluto, solvente? ¿Dudas? ¿No? Ya. Súper, tienen que entender esto ahora porque después vamos a usar soluto y solvente y solución como locos en cálculos. Entonces, necesito saber que lo tengan súper claro, ¿ya? Entonces, solución es todo, es soluto más solvente. Vamos a ponerla aquí. Solución es soluto más solvente. El soluto está en menor cantidad y el solvente en mayor. ¿Sí? Eso es. Aquí está el ejemplo. Agua con sal, por ejemplo. El solvente es agua, el soluto es la sal. ¿Ya? Yo siempre en general, el solvente como mundial siempre va a ser el agua, ¿ya? Porque es el primero, el que tenemos más acceso más rápido. Y el que es más barato en comparación a otras, por ejemplo, agua oxigenada o otras sustancias, ¿ya? Entonces, y es lo que hay en mayor cantidad en el mundo. Entonces, en general, el solvente universal es el agua, ¿sí? Y el soluto puede ir variando dependiendo de qué mezcla queremos hacer. Ya. Luego podemos clasificar las soluciones. ¿Soluciones? ¿Qué eran las soluciones? ¿Qué eran las soluciones? La mezcla entre el solvente y el soluto. Excelente, perfecto. ¿Ya? Ya, podemos clasificar las soluciones. Podemos clasificarlas si están en estado líquido, sólido o gaseoso. ¿Sí? Dentro de las que están en estado líquido, puedo diferenciar la que mezclan un gas en un líquido. Aquí el líquido es el que está el solvente, mayor concentración, ¿ya? Mayor cantidad. Por ejemplo, el gas en el líquido, un ejemplo puede ser el dióxido de carbono disuelto en el agua, ¿ya? Ese es un ejemplo. Luego puedo tener el que está líquido en líquido. Mi soluto es líquido, mi solvente también es líquido. Un ejemplo, el alcohol con agua, ¿ya? También los dos son líquidos, ¿sí? También, y por último, también dentro del estado líquido, tengo lo que son. El soluto es sólido y el solvente líquido, ¿ya? Ejemplo, el azúcar disuelto en el agua, la sal disuelta en el agua, cualquiera de esos ejemplos. ¿Sí? ¿Dudas con esta? Aquí, lo que marca el estado va a ser el solvente, ¿ya? Ya. Luego tenemos el estado sólido. El estado sólido puede ser soluto, gas, solvente, sólido. Ejemplo, el hidrógeno disuelto en platino. Estos ejemplos son más llevados como a los minerales, porque como son sólidos, ¿ya? Pero
lo podemos encontrar como dentro de la vida, ¿sí? Luego también estamos líquido en sólido, soluto, líquido, solvente, sólido. Ejemplo, el mercurio disuelto en el cobre. El mercurio es el único metal líquido, ¿ya? Y el cobre es sólido. Luego tenemos sólido con sólido, y es el oro disuelto en plomo, un ejemplo, ¿sí? Soluto y solvente son sólidos. Y finalmente el estado gaseoso. Aquí yo puse general secuestra gas en gas, pero podemos encontrar gas en líquido, o sea, líquido en gas, sólido en gas, ¿ya? El gas en gas lo voy a dejar como el aire. El aire son mezclas de partículas, de moléculas gaseosas, ¿sí? Está el oxígeno por un lado, el nitrógeno, el hidrógeno. Entonces, todas son partículas de aire, ¿ya? Podemos tener, voy a escribirlos de hecho, el líquido en gas. Un ejemplo puede ser como la neblina. La neblina hay gas, pero también hay partículas chiquititas de agua, ¿ya? Ejemplo. Y también puede estar sólido en gas. Por ejemplo, cuando un auto pasa por un camino de tierra y levanta polvo, puede ser el polvo con aire, también es sólido disuelto en gas, ¿ya? Estas son clasificaciones de soluciones, ¿ya? Que dependen finalmente de los estados del solvente, porque está en mayor proporción. Pero también puede tener tipos de soluciones, ¿sí? Tenemos tres tipos. Tenemos proporción soluto solvente, o sea, en qué proporción nos vamos a encontrar el soluto y el solvente, y aquí podemos ser diluida o concentrada, ¿ya? Tenemos también qué tipo de soluto vamos a usar. Acuérdense, el soluto, menor proporción, puede ser iónico molecular, y la solubilidad es como qué tanto se va a disolver, va a ser insaturada, saturada o sobresaturada, ¿ya? Vamos a ver cada una, así que para que no se estresen. Ya. Vamos a ver primero proporción soluto-solvente. En proporción soluto-solvente tenemos la diluida. La diluida es el soluto, menor proporción, se encuentra en baja proporción respecto al solvente. Vamos a tener muy poquito de soluto en comparación al solvente, ¿ya? Por ejemplo, aquí está como diluido, ¿ya? En colorante en el agua va a ser un chorrito nomás de colorante. Y concentrada va a ser, el soluto se encuentra en proporción parecida masa solvente, ¿sí? Va a ser muy concentrado. Entonces aquí vemos de diluido a concentrado, cómo lo diferencia. ¿Sí? ¿Claro esto? ¿Claro o no claro? Voy a pasar nomás, si no me paren. Por favor, si no entienden, díganme al tiro, ¿ya? Preferible preguntar ahora que después. Ya. Después podemos, tenemos según el tipo de soluto que usamos. El soluto el que está en menor cantidad, ¿sí? Y podemos hacer una solución iónica, que está formada por un tipo de soluto que se disocia, que son los iones, y generan soluciones conductoras de corriente eléctrica. Ya, ¿se acuerdan que en enlace químico teníamos los enlaces iónicos? Ya, esos mismos enlaces son los que se van a disolver. Ya, los enlaces iónicos se disuelven. ¿Y qué pasa cuando se disuelven en el agua? Aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la sal, NaCl, tenemos la molécula de sal, la molécula de cloro. Si la disolvemos en el agua, el cloro se va a separar de las moléculas de sal, ¿sí?
si vemos estos se van a separar, se disocian, ¿ya? Y eso ocurre a que aquí tengamos corrientes negativas, zonas negativas y zonas positivas, entonces vamos a poder conducir la electricidad, ¿ya? No, aún no pasa listo. ¿Sí? Y finalmente también tenemos la solución molecular, ¿ya? Que son formadas por solutos que no se disocian. ¿Qué quiere decir que no se disocian? Que no se separan. Entonces, cuando yo tiro estos solutos en el agua o en en un solvente, no se me van a separar. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa, si yo le echo glucosa al agua o a cualquier otro solvente, me va a quedar la glucosa entera ahí, ¿ya? No me va a quedar, ¿se acuerdan que la glucosa es C6H12 o 6? No me va a quedar el carbono por acá, el hidrógeno por acá, no, me va a quedar entera, ¿sí? ¿Dudas con esto? Y la solución molecular no conduce la electricidad. ¿Dudas? ¿No? Ya. Gracias, Natalia. Vamos entonces a lo último. ¿Ya? Esto preguntan siempre, es fundamental porque después pueden hacer ejercicios que tengan esto. Entonces es muy importante entender la solubilidad. ¿Ya? Ya, ¿qué es solubilidad? La es la máxima cantidad de sustancia que puede ser disuelta en una temperatura dada a una cierta cantidad de solvente. ¿Ya? Aquí dice la solubilidad se puede expresar en gramos partido el litro o en concentración molar. Ya después, eso lo vamos a ver en la próxima clase más. Pero es eso. ¿Cuántos yo voy a poder, por ejemplo, en un vaso con agua, ponerle, cuánta cantidad de azúcar le voy a poner máximo? ¿Ya? Porque va a haber una parte que ya no me va a dejar, que yo le voy a estar echando azúcar, se disuelve, le sigo echando azúcar, se sigue disolviendo, pero va a haber un momento en que yo, aunque le eche más azúcar, van a seguir habiendo partículas de azúcar que no se van a disolver, van a quedar enteras, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver qué es eso, ¿sí? ¿Claro? Esa es la solubilidad, máxima cantidad de sustancia. Bueno, podemos dividirla en tres. Uy, ahí se me pasó, se ve feo. Ya. Tenemos la saturada, aquí. ¿Qué quiere decir saturada? Es cuando se ha disuelto el máximo de soluto, ojo, máximo de soluto, en un volumen de disolvente. ¿Por qué nos dicen siempre volumen de disolvente? Porque importa, sí, no es lo mismo yo comparar 1 litro de agua con 10 gramos de agua. La cantidad de azúcar que me va a caber en el litro va a ser mucho mayor a la cantidad de azúcar que voy a poner en 10 gramos, ¿sí? Entonces, la saturada va a ser el máximo absoluto que yo voy a poner en el volumen de disolvente, ¿sí? Cuando se tiene la máxima cantidad de soluto, me puede decir que la disolución está saturada, ¿ya? Si yo le agrego una cucharadita más, el soluto ya no se va a poder disolver, ¿sí? Van a quedar, lo que te digo yo antes, esos granitos de azúcar sin disolver, ¿sí? ¿Dudas con la saturada? ¿Dudas? ¿No? Ya. Entonces la máxima cantidad de soluto. Luego tenemos la insaturada. In como no saturada. ¿Qué quiere decir esto? Que no está saturada, por lo tanto, la cantidad de soluto que está disuelto es menor y yo le puedo seguir echando soluto y llegar a la saturación, ¿ya? Puedo seguir echando, ¿sí? Esa es la insaturada. Y la sobresaturada, ¿qué quiere decir? Sobre, más, está más que saturada. Y es que algunas veces la masa del soluto disuelto
puede ser temporalmente mayor que la correspondiente a la saturación. ¿Qué hice temporalmente? Porque cuando ya tenemos lo que yo les decía, azúcar sin disolver, ese soluto no está disuelto, ¿ya? Pero pueden haber casos en que ocasionalmente se pueda disolver un poquito más de lo que está la saturada, ¿ya? Pero es sobresaturada es que hay más soluto que la que puede estar disolviendo, ¿sí? ¿Dudas con estas tres? Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, aquí está la insaturada. Insaturada, tengo soluto, solvente, tengo poquita cantidad, entonces se puede disolver fácilmente, ¿sí? Luego tengo aquí la saturada, tengo soluto y solvente, están en la proporción máxima, entonces sigue estando líquido todo, pero es lo máximo que puede estar. Después me paso a sobresaturada y me va a aparecer esto. ¿Qué quiere decir? Que tengo tanto soluto acá, le echo tanto que me va a decantar. Entonces va a haber parte del soluto que no se va a poder disociar. ¿Sí? ¿Dudas? Ya. Y esto depende de la temperatura, de la presión, de todo. ¿Sí? Pero en general no te van a pedir como saber esto, te pueden dar un gráfico, te van a decir, esta se satura a tal componente. ¿Ya? Vamos a hacer, aquí hay otro ejemplo, un ejemplo. Dice, si la solubilidad del NaOH, una sal, a 20 grados Celsius es 40 gramos en 100 gramos de agua, ¿sí? Entonces, yo en 100 gramos de agua puedo disolver 40 gramos como máximo, ¿ya? Entonces, si a 100 gramos de agua le echo 20 gramos de NaOH, voy a estar en una solución. ¿Cómo va a ser? Insaturada, saturada, sobresaturada. ¿Qué va a ser? ¿Insaturada? Insaturada, perfecto. ¿Sí? Porque lo máximo que yo puedo decir es 40, pero 20 es menor que 40, entonces puedo seguir agregándole 20 más y así llegar a la saturación. ¿Sí? Si yo tengo 100 gramos en 100 gramos de agua y pongo 40, ahí voy a estar en la saturada. ¿Sí? Y si yo aquí, por ejemplo, me paso, tengo 42 gramos, voy a estar en sobresaturada. ¿Sí? Porque me pasé de los 40. Voy a tener acá más absoluto de lo que podía disolver. ¿Ya? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Ya. Voy a seguir con un ejercicio. Participen, por favor, porque si no entienden esto, se va a hacer más complicado. ¿Ya? Háganme hartas preguntas. Ya. Me dan aquí dos gráficos y tengo hartas preguntas que hacer. Entonces, vamos a resolver las preguntas. Dice, vamos a partir con la 1. Se preparó una disolución saturada, ojo, disolución saturada a 70 grados Celsius con 100 gramos de agua. Y suficiente, este es KClO3. Luego se enfrió hasta los 30 grados
Al respecto, dejaron de disolverse aproximadamente gramos. Ya. Vamos a ver primero el gráfico. Disolución saturada, 70 grados Celsius. ¿Ya? Aquí tenemos, en el primer gráfico, tenemos la solubilidad, es decir, la máxima cantidad de soluto que puedo disolver, en 100 gramos de agua, ¿ya? De una sal. Entonces aquí nos dicen KClO3, es esta línea, miren. ¿Ya? Ahí sale, KLO3. ¿A qué temperatura estaba? ¿A qué temperatura estaba? A 70. 70. Perfecto tiene. 70. Entonces aquí tengo la temperatura, yo me pongo la 70, tiro una línea. ¿Cuántos gramos de KClO3 voy a poder disolver en 100 gramos de agua a 70 grados Celsius para que tenga una solución saturada? Si estas son las líneas de saturación. Estas son las líneas de saturación que estoy buscando. Debería ser 30, ¿no? 30, excelente, ¿sí? Aquí, donde se juntan estas dos líneas a 70 grados con la línea que estoy buscando, voy 30 grados. Entonces, aquí, solución saturada, se satura a 30 gramos del soluto, ¿ya? Pero dice, luego se enfrió hasta los 30 grados Celsius. ¿Qué pasa? Ahora esta línea, voy a borrar esta, pero no. Esta línea ya no está ahí. Cambió a los 30 grados. Entonces va a estar acá. ¿Cuál va a ser cuántos gramos voy a tener que agregar de KCl para llegar a la saturación cuando estoy a 30 gramos? ¿A 10? 10, perfecto, ¿sí? Porque estoy aquí, 10, ¿ya? 10. Entonces, cuando se pasan a 10. Entonces, si yo estaba en 70, luego lo enfrío y llega a 30, ¿cuántos son los gramos que ya no me alcanzan a disolver? Porque tenía 30 y ahora necesito solamente 10. Con 10 quedo lista, pero tenía 30. ¿Cuántos gramos me sobran, por decirlo así? 20. 20, excelente. 20 gramos, ¿sí? Entonces, la solución está saturada, sobresaturada o insaturada. Si yo a 30 grados Celsius necesito 10 gramos, pero yo tengo 30. ¿Cómo estoy? En insaturada. En sobresaturada. Sobresaturada. ¿Sí? ¿Por qué? Miren. Yo voy a tener acá, esta es mi línea de saturación. ¿Sí? Si yo estoy abajo, me encuentro insaturada. Si yo estoy arriba, me encuentro sobresaturada. Y si yo estoy en la línea, estoy saturada. Yo a los 30 grados voy a tener 30, voy a estar acá. Entonces voy a estar arriba de la línea, ¿sí? Arriba de esta línea. Entonces voy a estar en sobresaturada. Ahí, muy bien, Natalia 3. ¿Sí? Ya. Vamos a hacer el otro ejercicio. Dice, 10 grados Celsius, a 10 grados Celsius, el gas helio es soluble, es menos soluble que el gas CH4, que es el metanol. Entonces, vamos a ver aquí, ahora usamos esto, aquí está el helio, aquí está el metanol. Entonces dice, ¿a cuántos grados estábamos? Estábamos a 10, ¿verdad? Entonces, voy aquí. ¿Cuál va a ser más soluble? ¿El metanol o el helio? El CH4, el metanol, perfecto. Porque aquí
voy a necesitar, no sé, esto es 0,49 por decirlo un número, y aquí es 0, no es 0, es 1,9 por decirlo así, ¿ya? Entonces, a la misma temperatura, la misma cantidad de agua, yo voy a poder echar más cantidad de metanol que de helio. Entonces, es más soluble el metanol, ¿ya? Entonces, es menos soluble. ¿Sí? ¿Claro? Claro, ya. Vamos a la 3. Dice, la solubilidad de los gases en un solvente conforme aumenta la temperatura. Los gases, ¿ya? Aquí están las sales y aquí están los gases. ¿Qué pasa con los gases conforme aumenta la temperatura? ¿Van a ser más o menos solventes? Solubles. ¿Solubles? ¿Qué va a pasar con la solubilidad? ¿Va a aumentar mientras avanza la temperatura o va a disminuir? Menos, excelente. Va a ser menos, ¿ya? Disminuye. La solubilidad de los gases en un solvente disminuye, vamos a poner así, disminuye conforme aumenta la temperatura. ¿Por qué? Porque si estoy en 10, yo voy a poder poner más gramos de todos estos que en comparación cuando estoy en 40. En 40 este voy a tener menos, menos, todas las líneas van bajando, ¿ya? Muy bien. Ya. Lo vamos a dejar hasta aquí, me ponen sus nombres en el chat diciendo presente para ponerlos presente en la lista, ¿ya? Si hay dudas que quieran a preguntarme, este ejercicio ojalá lo puedan hacer. Igual en la próxima clase se los voy a subir ya resueltos y vamos a ver un par, ¿ya? Eso. Voy a dejar de compartir. Si no hay dudas, voy a dejar de grabar.